A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que una empresa europea le haga frente a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos en el mundo de la nube? Hoy vamos a desentrañar la historia de OVH Cloud, que es mucho más que un simple proveedor de servicios. Es en realidad todo un símbolo de la soberanía digital en Europa. Y bueno, esta frase lo resume todo, ¿no? El escenario es claro. El mundo de la nube está en manos de unos pocos nombres. Nombres increíblemente poderosos. Y justo ahí, en medio de ese panorama, surgió la necesidad de crear una alternativa. Una que jugara con reglas distintas. Una alternativa con un nombre propio y una misión muy clara. El contraste es brutal. De un lado tenemos a los titanes globales que todos conocemos. Del otro, al principal contendiente europeo, OVH Cloud. Es básicamente la clásica historia de David contra Goliat, pero, ojo, adaptada al campo de batalla digital del siglo XXI. Bueno, ahora sí, metámonos de lleno en la historia. Y como pasa con muchas de las grandes leyendas de la tecnología, esta no arranca en una oficina corporativa de lujo, para nada. Empieza en un lugar, digamos, mucho más modesto. Y ojo, que el viaje fue rapidísimo. Todo empezó en 1999, con un joven apasionado, Octave Clavat. Desde ahí, la empresa creció de forma exponencial. Para la década de los 2000, ya era el líder del mercado de hosting en Europa, y el gran salto llegó en 2015, cuando se transformó oficialmente en el gigante de la nube que conocemos hoy. Y aquí va un dato curioso que me encanta. El nombre, OVH, viene de una frase en francés, On vous héberge, que significa nosotros te alojamos. O sea, desde el primer día, su misión estaba ahí, grabada en su ADN. Ser el anfitrión, el que cuida los datos de los demás. Pero, a ver, ¿cuál fue el secreto para crecer tan rápido? No fue suerte, para nada. La clave fue la innovación, pero una innovación muy específica, la integración vertical. ¿Qué hicieron? En lugar de depender de otros, construyeron sus propios centros de datos, desarrollaron tecnología propia como su famoso sistema de refrigeración líquida, todo para ser más eficientes. Y el resultado fue que podían ofrecer precios que la competencia simplemente no podía igualar. Y todo esto nos lleva al corazón del asunto, a lo que de verdad hace que OVH Cloud sea diferente hoy en día. Porque ya no estamos hablando solo de tecnología, Hablamos de una filosofía, de una misión que define toda su estrategia. La palabra clave aquí es soberanía digital. ¿Y eso qué es? Bueno, en palabras sencillas, significa que los datos están sujetos a las leyes del país donde están físicamente guardados. Y en un mundo tan conectado, saber exactamente quién puede acceder a la información y bajo qué reglas es fundamental, sobre todo para gobiernos y empresas en Europa. Ok, suena bien en teoría, pero ¿cómo lo hacen en la práctica? Pues muy simple. Primero, mantienen sus centros de datos en territorio europeo. Segundo, cumplen a rajatabla con el RGPD, las leyes de protección de datos. Y tercero, son una pieza clave en iniciativas como Gaia X, que busca justamente crear un ecosistema de datos soberano para toda Europa. Pero claro, construir una alternativa así, en un mercado tan salvajemente competitivo, no es un paseo por el parque. La historia de OVH Cloud también está llena de momentos difíciles, de adversidades que de verdad pusieron a prueba su resistencia. Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Para nada fue fácil. Es que enfrentarse a los gigantes tecnológicos globales implica desafíos, de una escala monumental. Quizás uno de los peores momentos, el más oscuro, fue el incendio en su centro de datos de Estrasburgo en 2021. Fue un golpe durísimo, de verdad. Afectó a miles de clientes y obligó a la empresa a replantearse todo, a reforzar su infraestructura y a duplicar su compromiso con la transparencia y la resiliencia. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío financiero, miren este dato. Amazon Web Services gasta más en investigación y desarrollo en un solo trimestre de lo que OVH Cloud genera en ingresos en todo un año. O sea, competir en innovación con esa diferencia de recursos es una batalla diaria y constante. Pero, a pesar de los incendios, de la competencia feroz, de todo, OVH Cloud ha logrado algo increíble: forjar una identidad única.
No buscan ser una copia de sus rivales, ellos juegan su propio partido con sus propias reglas. Y no pensemos que su escala es pequeña, ¿eh? Para nada. Hoy en día operan más de 400,000 servidores en sus propios centros de datos y atienden a clientes en 140 países. O sea, sí, es un jugador europeo, pero con un alcance que es, sin duda, global. Su estrategia actual se puede resumir en 3 pilares, bien claros. Primero, la soberanía digital, que es su gran diferenciador. Segundo, precios competitivos y transparentes, manteniéndose fieles a sus raíces. Y tercero, una apuesta muy fuerte por la innovación, pero basada en el código abierto. Esta analogía del mercado me parece genial. De verdad, si pensamos que AWS es el pionero, el que abrió el camino, Azure es el aliado de las grandes empresas y Google es el científico obsesionado con los datos, entonces OVH Cloud tiene un papel muy específico. Es el guardián europeo. Quizá no es el más grande, pero sí el que tiene esa misión clara de proteger algo muy valioso. Y al final del día, creo que esa es la gran lección de todo esto. La historia de OVH Cloud nos demuestra que sí, es posible competir sin ser el más grande del mundo, siempre y cuando se tenga una misión clara, una identidad propia que realmente conecte con lo que un mercado necesita. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En un mundo donde casi toda nuestra vida digital está en la nube, ¿qué tan importante es realmente poder elegir dónde viven nuestros datos? La cuestión de quién los controla y bajo qué leyes es cada vez más crucial.